Yerta Porolayl nació el 1 de agosto de 1910 en Stuttgart, una ciudad perteneciente en aquel momento al potente Imperio Alemán y hoy en día, sencillamente, a la también potente Alemania. Hija de judíos de origen polaco, asegura el creciente número de historiadores que se ha interesado en la figura de esta pionera del fotoperiodismo de guerra, de que a pesar de su origen burgués, simpatizó desde que era muy joven con el movimiento obrero, una filosofía que forjó no solo su carácter, sino también su destino. A principios de los años 30 del siglo pasado, Yerta estaba instalada en Leipzig, Alemania, formándose allí y ejerciendo un activismo que no solo provocó que los nazis se fijaran en ella, sino también que la pusieran bajo custodia. Sin embargo, esa presión, lejos de amedrentarla, fue la chispa que provocó que la joven Yerta se transformase en la Yerda Taro que consiguió estampar su huella en la historia del fotoperiodismo. Su origen judío y su incesante activismo, contrario a la ideología defendida por los nazis, colocaron a Yerta en una posición muy delicada que provocó que se viese obligada a abandonar Alemania, el país en el que había nacido y se había formado. Eligió París. Entre los meses de septiembre y octubre de 1933 llegó a la capital francesa con 23 años y no tardó en encontrar trabajo como mecanógrafa del psicoanalista René Spritz, mientras se dejaba seducir por el ambiente bohemio y antibelicista frecuentado por los intelectuales parisinos. Fue precisamente en ese ambiente inspirador en el que el azar la presentó en un apuesto húngaro 3 años más joven que ella, Endre, también judío y dispuesto, aún sin éxito, a ganarse la vida como fotógrafo a toda costa. Dicen que él despertó en ella su pasión por la fotografía y le enseñó la técnica y ella alimentó su curiosidad y compartió con él los modales y el estilo que no solo puede conocer quien ha sido amamantando en un ambiente burgués. Aún así, el éxito se le resistía. Ninguna publicación impresa compraba sus fotografías, pero Yerta dio con la solución. La rubia, avispada e incipiente fotoperiodista propuso a su compañero, Endre, a crear un alter ego, una marca que le abriese aquellas puertas que les estaban vedadas. Acababa de nacer Robert Capa, pero Endre no era Robert era Endre y también Yerta. Ambos se hicieron pasar durante meses por los representantes en París de un reputado fotógrafo estadounidense y comenzaron a vender sus fotografías a las publicaciones impresas de la época a un precio 3 veces más alto del que habrían obtenido si hubiesen continuado firmándolas con sus auténticos nombres. La leyenda de Robert Capa ya había nacido y era imparable. A finales de 1935, Yerta y Endre vivían juntos en un pequeño apartamento situado cerca de la Torre Eiffel. En realidad, la llegada de Robert Capa tuvo lugar unos meses después, en la primavera de 1936, y a partir de ese momento todo comenzó a irles mucho mejor. El 17 de julio de aquel mismo año estalló la Guerra Civil Española y ellos decidieron desplazarse a España para cubrir los preparativos para la defensa de Barcelona primero y los frentes de Aragón y Madrid después. Tras la capital y ya con el conflicto bélico en pleno apogeo, se dirigieron al sur, hacia Córdoba, donde Robert Capa tomó una de las fotografías más poderosas, la del miliciano republicano de Cerro Muriano, conocida como Muerte de un miliciano. Sobre esta instantánea se han vertido ríos de tinta. Hay quien afirma que no fue espontánea, sino que fue meticulosamente planificada. Y sobre todo, muchas voces aseguran que fue Yerda y no Endre quien la tomó. Algo perfectamente posible, dado que ambos estuvieron juntos en esa época y sobre todo que los dos utilizaban el seudónimo de Robert Capa indistintamente. Poco después volvieron juntos a París. El 1 de agosto de 1936, el día en que Yerda cumpliría 27 años, Endre esperaba recibirla en París, pero Taro no se presentó. Pocos días antes, durante el amanecer de 26 de julio, Yerda falleció en el hospital de campaña del Coloso a causa de las heridas que le produjo unas horas antes el tanque republicano que la arrolló accidentalmente durante la retirada del frente del Brunete. Hoy, Yerda Taro descansa en el cementerio de París, pero su legado permanecerá para siempre.